Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un día más, a un vídeo nuevo del Último Zaguero, un canal donde no solo hablamos de la actualidad del fútbol, sino que hablamos de las historias que se esconden detrás de este maravilloso deporte. Y hoy, bueno, no es una historia que se esconda detrás del deporte, sino que ha ido en paralelo a este deporte. Ha sido una historia que nos ha acompañado a una generación, como la mía, nos ha acompañado desde el 92 prácticamente hasta el 2006-2007 más o menos. Estamos hablando, bueno, mejor dentro de intro y ahora lo veremos. Pues bien, hoy vamos a hablar posiblemente de uno de los mejores simuladores de fútbol que ha existido hasta la fecha. Que sí, que está la PlayStation 5 y el Football Manager y un montonazo más de videojuegos. En realidad no sé qué videojuegos hay hoy en día porque a mí ya se me queda eso muy mayor. Como dice Daniel Glove en Arma de Tal, soy demasiado grande para estas mierdas. Yo me quedo con lo clásico, me quedo con lo vintage y el otro día me vino a la mente el mejor videojuego. El videojuego que cambió un poco mi vida y que cambió la de cientos de miles de personas porque realmente fue un fenómeno. Marcó una generación, marcó a entrenadores profesionales, marcó a jugadores profesionales o que hoy día son jugadores profesionales. Y estamos hablando ni más ni menos que de PC Fútbol. Para poner aquí que no haya reflejos. PC Fútbol con la imagen del gran Michael Robinson, que en paz descanse. Este videojuego, este simulador fue la con perdón. Empezó en el año 92 llamándose simulador de fútbol y el año siguiente ya empezó a llamarse PC Fútbol. Consiguieron contratar a Michael Robinson para que pusiera la imagen y realmente se convirtió en un fenómeno. El 4.0 reventó el mercado, que luego hablaremos de eso. Llegó el 5.0, que para mí es una obra de arte, o sea, para mí fue el mejor, fue increíble, de verdad. Llegaron al 6.0, 7.0, fueron pasando los años y llegamos al PC Fútbol 2005, 2006, 2007, creo que fue el último. Y entre esto y esto, entre estos 10 años, pasó de todo. Pasó de todo. Del éxito al fracaso más absoluto. O sea, bueno, ahora hablamos de ello. Pero antes de empezar, me gustaría dejar claro que obviamente yo he ido investigando, he ido informándome sobre todo esto. Obviamente tengo todo esto es original, ¿vale? O sea, esto me lo compré yo en su momento, no es que me lo haya bajado y lo haya imprimido, sino que obviamente los he tenido, estos videojuegos. Pero para hacer este vídeo, sobre todo también me he basado mucho en la información de Didier Montes, que en el año 2019 o así escribió un tuit, he podido repescar algunas cositas, y casi todo, pues obviamente lo explica muy bien, y me baso un poco en eso y creo que es justo reconocerlo también. Bueno, PC Fútbol pertenece a la empresa Dynamic Multimedia, en su momento fue Dynamic. Dynamic era una empresa fundada por tres hermanos, los hermanos Ruiz, que en los años 80 sobre todo pues programaban o hacían videojuegos de simulación deportiva o aventura. El hermano pequeño de los tres llegó con una idea brutal porque había visto el Championship Manager y se lo entregó a sus hermanos y dijo: tenemos que hacer esto, tenemos que hacer una simulación. El hermano pequeño estaba viciadísimo a este juego y le encantaba, pero es que desde el primer momento en que lo vio empezó y le metió a sus hermanos que tenía que ir por ahí, que Dynamic, que los tres hermanos tenían que hacer un simulador de fútbol de gestión de equipo. Pero bueno, no es algo sencillo porque realmente en aquella época, estamos hablando del año 91-92, se está empezando a pasar de los 8 bits a los 16 bits. Y eso parece que empieza a costar un poco, ¿no? También hay que recordar que en aquella época no todo el mundo tenía un PC en casa, entonces lo veían un poco complicado. Pero bueno, en ese contexto, digamos, lanzan el simulador profesional de fútbol, lo que se podría considerar como PC Fútbol 1.0. Este simulador profesional de fútbol, este PC Fútbol 1.0, llegó a vender ni más ni menos que 15.000 copias, ¿vale? 15.000 copias en aquella época, estamos hablando otra vez del año 91-92, donde casi nadie tenía un ordenador en casa. Son muchas copias vendidas. Total, que esto llama la atención de José Ignacio Gómez Centurión, que es el dueño de la editorial Hobby Press. Hobby Press por aquel entonces era una de las grandes, bueno, no sé si ahora también, la verdad que no estoy muy puesto en este tema, pues era uno de los que más medios escritos vendía en España, ¿vale? Tenía
Micro Hobby, Año Cero, gigantes del básquet, o sea, llegaban a vender 100.000 copias semanales, ¿vale? De la revista Micro Hobby, ¿no? Entonces, este señor, José Ignacio Gómez Centurión, convence a los tres hermanos y a Carlos Abril y a Pedro Sudón de formar lo que se llama esta aventura, ¿no? Y de aquí sale lo que sería Dynamic Multimedia. Y este PC Fútbol 2.0, 3.0, 4.0, etcétera, se convierte en un éxito, no solo por su calidad, sino porque también cambian la estrategia, digamos. O sea, no lo venden en tiendas de videojuegos. En aquel momento solo habían 1.000 tiendas de videojuegos. No sé si en toda España, pero esto es lo que yo he encontrado. 1.000 tiendas de videojuegos. ¿Y qué decidieron? Decidieron venderlo en los kioscos, que esto fue lo que lo petó, porque habían 30.000 kioscos. Por lo tanto, esto ayudaba, por una parte, a ser más accesible al público, segundo, a rebajar el impuesto, a rebajar el IVA, que pasaba pues a ser del 15% al 4%. Entonces era mucho más accesible. Era genial porque es que este videojuego venía con una revista, que a lo mejor la tengo por ahí por casa tirada, pero, bueno, tirada quiero decir, bien guardada. Eso hizo que fuera muy accesible a todo el mundo, que cualquiera que pudiera ir al kiosco a comprarse el periódico deportivo o comprarse una revista, lo viera allí colgado. Es que me acuerdo de la imagen de tenerlo allí colgado. Se vendían CDs, se vendían disquetes en aquella época, creo que eran 8 disquetes. Y eso hacía que la gente, pues, mira, ya que está ahí, pues venga, me lo llevo. Seguramente PC Fútbol fue el primer videojuego de muchísima gente. Y bueno, tampoco hay que obviar el hecho de formar parte de Hobby Press, que le ayudó a tener pues mucha mayor tirada, a tener mucho más publicidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que salió el 2.0, el 3.0, consiguieron éxitos muy buenos, hasta que llegó el 4.0, que como digo fue el punto de inflexión. El 4.0 saca o inventa la liga Pro Manager, ¿vale? Que permitía controlar el equipo de una manera totalmente innovadora. Este modo Pro Manager te permitía coger un equipo de segunda división, por ejemplo, y desarrollarlo hasta ser el mejor equipo del mundo. Podían hacerte ofertas a ti para que fueras a ser el manager de otros equipos. Podías fichar, vender, hacer las tácticas, controlar la publicidad. O sea, podías hacer un montonazo de cosas que hoy en día las vemos normal, pero estamos hablando del año, si ya estamos en el 4.0, estamos hablando del año 94-95, de verdad. Era una maravilla poder tener opciones para eso. El éxito fue brutal, como lo reconocía Gaby Ruiz, el hermano pequeño de los creadores de PC Fútbol. Pasaron de recibir un puñado de cartas con sugerencias y agradecimientos a recibir sacos enteros de correos, sacos enteros con cartas de agradecimiento y sugerencias durante todos los días, durante varias semanas. Seguro que entre ahí hay muchas de algunos de los que nos estáis viendo. Y otro de los aciertos que reconoce otro de los hermanos, Pablo en este caso, Pablo Ruiz, reconoce que fue un gran acierto usar a Michael Robinson como imagen del videojuego. Y la verdad es que yo le tengo mucho cariño a Michael Robinson, lo he visto desde que era crío comentando los partidos del Plus, cuando yo tenía Plus, obviamente con Movistar y tal, pero realmente me cuesta hablar en pasado. Para mí es un tipo encantador, tiene una gracia, todos lo conocemos, todo el mundo habla maravillas de él. Desde aquí también, pues mi pequeño homenaje para él, porque es eso, yo lo tenía todas las temporadas y tal, y lo veías aquí, y bueno, es una persona con la que has crecido, ¿no? Entonces desde aquí pues mi pequeño homenaje también a Michael Robinson, que ha hecho tanto por el fútbol, con Informe Robinson, algo que para mí también es una referencia para ver documentales y reportajes. Así que nada, como dice Pablo Ruiz, fue un acierto que formara parte. Le pidieron un montón de cosas y Michael Robinson, con su simpatía, no sé si por haber pasado por Cádiz o ya era así, pero por su simpatía pues siempre accedió a todo. Bueno, ¿y cuál era el siguiente paso? Porque ya estábamos ahí, ya estaba Dynamic Multimedia y PC Fútbol en la cresta de la ola, era un referente para muchísima gente, para muchísimos entrenadores profesionales, jugadores. Bueno, pues llegaba el momento de expandirse y decidieron hacer extensiones del videojuego, como PC Calcio, con la liga italiana, también se hizo con la liga inglesa, se hizo con la liga argentina. Bueno, fue bastante interesante. Yo recuerdo haber tenido el PC Calcio, pero como en aquel entonces tampoco conocía mucho a los jugadores, me costaba mucho jugar a ese juego, pero realmente para muchos fue
fue maravilloso poder acceder a jugar a todo eso. Sobre todo imagino que jugar poder manejar jugadores o equipos, clubs de la Premier debería ser una locura. Y esa locura para algunos hizo que Dynamic Multimedia estuviera a punto de entrar en su época dorada, porque el 5.0, 6.0, 7.0 llegó a vender casi 400.000 copias en algunas ocasiones, sin sumar la piratería. Porque vale, estábamos hablando de que en el año 96-97 ya casi la gran mayoría tenían ordenadores o tenían PCs en casa, pero ya también empezaban a existir las grabadoras de CD. Así que seguramente el fútbol llegó a más casas. Y de estas 400.000 copias que se llegaban a vender en algunos momentos del 5.0, 6.0, 7.0, no solo había gente como yo, anónima, o como tú, o como mi colega, sino que había, como decía antes, jugadores de fútbol profesionales o entrenadores. De hecho, Quique Sánchez Flores llegaba a ver la simulación de 15 minutos del partido, ¿vale? O sea, estamos hablando de que tú podías gestionar tu equipo, le dabas a tal y te hacía el resultado, o lo vemos hoy en día. Quique Sánchez Flores se veía partidos de 15 minutos que estaba hecho ahí por el algoritmo y tal. Luis Enrique también utilizaba o jugaba mucho al de esto. Michel también lo utilizaba. Javier Aguirre. Piqué también ha reconocido que jugó mucho este videojuego. Andrés Iniesta también ha reconocido que estaba enganchado a este videojuego. Fue un auténtico bombazo. Y lo mejor de todo es que sin pagar derechos. O sea, estamos hablando de que hoy en día hay un juego como el PES, el Pro Evolution, ¿no? Que ahora se llama eFootball o no sé qué. No puede pagar los derechos y tiene que utilizar nombres tal o solo paga los derechos de aquellos, ¿no? Estamos hablando de que PC Fútbol no pagaba derechos, o sea, escaneaba los escudos de los equipos de la revista Don Balón, que es otra referente aquí en España. O sea, brutal. O sea, todo esto, en fin, era una locura. Realmente también tuvo problemas por esto. En Italia les amenazaron, en Argentina también les dijeron que o pagaban o les echaban todas las copias al mar, en fin. No estuvieron exento de problemas, pero obviamente nada que ver con lo que supondría hoy en día. Y bueno, obviamente tras ese bombazo también hay muchísimo esfuerzo, ¿vale? Los cierres de jornada a veces para cumplir la fecha de lanzamiento a veces llegaban hasta las 32 horas. O sea, algo brutal. El PC Fútbol 5.0 de hecho se retrasó 2 meses por introducir la simulación en 3D. ¿Vale? O sea, una locura. Es que cuando lo pienso, cuando recuerdo ver el 3D, era una locura. Pero obviamente había una presión muy bestia sobre los trabajadores, los programadores y tal. Una auténtica locura pero bueno, que luego todo el mundo se sentía orgulloso, porque luego lees todo lo que pone aquí, bueno, no, exacto, aquí detrás, todo cómo lo viven, cómo año tras año fueron aprendiendo y tal, y cómo se sentían de orgullosos al ver, pues eso, el éxito que tuvieron. Bueno, todo este éxito, todo este bombazo, como decía antes, aparte de hacer extensiones del fútbol, como el Peche Calcio, la Premier o la Liga Argentina, también decidieron hacer el PC Basket, PC Atletismo y PC Ciclismo. O sea, que fue una auténtica locura todo lo que llegó a mover Dynamic Multimedia y PC Fútbol. Tienen un producto casi perfecto, la comunidad de fans está como loco con PC Fútbol, esperándolo cada temporada. Nadie presagiaba que pudiera haber problemas, pero lo empezaron a ver cuando Centurion decidió vender Hobby Press a los alemanes, a Axel Springer, y decide centrar toda su energía en Dynamic Multimedia. ¿Y dónde está el problema de centrarse en Dynamic Multimedia? Pues básicamente que Centurion era el máximo accionista de Dynamic, ¿no? Y los hermanos Ruiz, que son los creadores de PC Fútbol, pues tenían la parte minoritaria, así que se encargó de echarlos y comprarle su parte para hacerse dueño total de Dynamic. Dynamic pasó de tener 50 trabajadores a tener 120 trabajadores. Empezaron a diversificar, no solo se centraron en PC Fútbol, sino se centraron en portales de internet, en el .com, y como digo, pues estamos hablando de la prehistoria de internet, y ahí pues hubo la burbuja del .com, ¿no? Donde todo el mundo empezó a comprar dominios y luego pues al final todo fue un poco estafa y luego pues como siempre salieron ganando los de siempre. Y digamos que ahí fue pues el último PC Fútbol
reconocible, que fue el PC Fútbol 7.0. Ese sería el último éxito tanto de la franquicia PC Fútbol como de Dynamic Multimedia. Hasta que en 2005 un grupo de trabajadores decidió comprar la marca, que estaba embargada y que estaba en quiebra, ¿no? Pero bueno, lo que acaba pasando es que venden un producto que no molaba nada, básicamente. ¿Y por qué no molaba nada? Pues básicamente porque era un truño de juego con millones de errores. PC Fútbol 2005 fue el más vendido, pero también el más devuelto. En este videojuego, esto era blanco. Esto era blanco. En este videojuego había gente que por mucho ordenador que tuvieras no funcionaba ni de broma. Estamos hablando del 2005. Aquí ya internet y los ordenadores también, ¿eh? No estamos hablando ya de prehistoria ni de tal. Este juego era horrible. Además que es que si hablábamos de que antes tenían 50 trabajadores, en este caso eran 10 programadores los que habían en plantilla, así que era bastante desastre y bastante complicado cumplir las fechas y cumplir todo lo que querían hacer. Otro de los problemas fue que básicamente el videojuego salió en marzo, así que qué guay jugar una temporada a partir de marzo, cuando los jugadores cambian, genial. Y bueno, On Games, Planeta de Agostini, por así decirlo, pero On Games y Galco Multimedia, que eran los otros también que se habían juntado para hacer este PC Fútbol, que habían comprado la marca embargada y tal, tenían un contrato hasta 2010, que se supone que iba a ir, pues eso, del 2005 hasta el 2010 PC Fútbol, pero solo hicieron 3 ediciones. De hecho, el 2007, PC Fútbol 2007, fue el último PC Fútbol. De hecho, me gustaría dejar claro que no tengo ni idea de cuándo me compré este videojuego. No es que ni lo recuerdo. Así como tengo muy claro cuándo fue este, y os lo juro que me acuerdo que yo fui mi padre, claro, yo tenía pues eso, 12 años o así, y decía, quiero el PC Fútbol, y mi padre, que no tenía tampoco ni pajolera idea de ordenadores ni historias, como os decía, tenían versión CD y versión disquete. Me compró los dos, porque él no tenía ni idea de qué iba a funcionar, porque no tenía ni puta idea del ordenador que teníamos en casa. Me acuerdo perfectamente de jugar a esto, me acuerdo de las tardes de jugar a esto, de hacer mis ligas, de hacer mis pretemporadas, de hacer contratos increíbles a jugadores. O sea, me acuerdo de todo. No tengo ni idea, pero os lo juro, iba a decir una burrada, que no tengo ni idea de cómo yo tengo este videojuego. No sé si lo compré, me lo dejaron y no lo he devuelto nunca, porque la persona que me lo dejó, no lo tengo ni idea. Pero si el 2005 fue el peor, no quiero imaginarme 2006 y 2007. 2007 fue el último por el momento. Y es que en 2013, pues los antiguos creadores de Dynamic, con su nueva empresa que era FX Interactive, volvieron a la carga y volvieron a intentar ofrecernos un simulador perfecto, pero no salió muy bien. En este caso se llamaba FX Fútbol 1.0 y no acabó de funcionar. Luego volvieron a sacar otro videojuego parecido, Football Club Simulator y tal, pero para teléfonos móviles, pero ya no daba para más, también pasó que Corner Entertainment, que venía de unos de los de Planeta de Agostini, que venía de On Games básicamente, pues también decidió hacer lo que sería PC Fútbol 18, o sea, hace relativamente poco, que ni me he enterado. PC Fútbol 2018, también con la imagen de Michael Robinson, también era para teléfono móvil, pero tampoco funcionó. Tenía millones de errores, tú le dabas a un lado y no funcionaba, no sabías, no estaba bien programado. La verdad es que fue bastante lamentable. Pero bueno, antes de acabar me gustaría hacer un breve repaso de los errores que nos encontramos en este truño de videojuego en el 2005, en el PC Fútbol 2005. Porque, bueno, antes os comentaba, ¿no?, que Samuel Eto'o era blanco. Tengo aquí una lista de los errores, ¿no?, porque he ido investigando y he encontrado una lista de errores que podías encontrar en ese videojuego, ¿vale? Una de ellas era, por ejemplo, que cuando jugabas una eliminatoria el algoritmo daba por vencedor al equipo perdedor. O sea, tú jugabas una simulación, te quedabas así, veías el resultado, ok, he ganado, y de repente el que pasaba de ronda era el equipo que había perdido. Pero si tú ponías un jugador a la venta, recibías ofertas incluso del filial.
¿vale? Entonces eso es como blanqueamiento de dinero prácticamente. El algoritmo no distinguía entre local y visitante. A veces te encontrabas a gente jugando con la misma camiseta. El Valencia jugaba exactamente igual que el Real Madrid. Así unos cuantos equipos. A veces es imposible vender un jugador a pesar de la oferta. O sea, tú le hacías una oferta en realidad, te compra 3 veces el valor de su sueldo y no había manera, ni la cláusula de rescisión ni historias, o sea, era imposible. Las ofertas de derechos de imagen bajaban. O sea, tú tenías un pedazo de club y lo ibas subiendo y lo ibas, cada temporada ganabas todo y tal, y te podían ofrecer 500.000 euros hasta que al final, con el paso de las temporadas, te daban 5.000. ¿Sabes? Que decía, pero ¿cómo es esto? O sea, por derechos de imagen, ¿eh? En el modo resultado, si tú cambiabas un jugador, este podía marcar un gol. Es más, podía ser hasta amonestado. De hecho, a veces marcaba el portero los goles. O sea, es una locura. En fin. Una pena, de verdad, es que lo sigo pensando y dices, una pena que 10 años prácticamente pasáramos de tener una obra de arte a tener esto, que la verdad es que es horrible. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, espero que a algunos os haya sintido nostalgia, los más jóvenes que os haya molado esta historia y que queréis investigar un poco más. Si ha sido así, pues dejadme un buen like, que siempre ayuda, compartidlo con vuestros colegas, ya sean de mi generación o más jóvenes, para que aprendan esta historia. Dejadme en comentarios qué os parece, si lo conocíais, si no, si habéis jugado, si no, qué errores os habéis encontrado vosotros, aparte de Samuel Eto'o Blanco y de no poder fichar un jugador a pesar de ofrecerle todo el dinero del mundo, todos los 99999 que te dejaba poner en la cláusula de rescisión y en el contrato y tal. Y nada más, acuérdate pues eso, de suscribirte al canal para más contenido como este, sobre historia del fútbol, sobre cosas que tengan que ver con el fútbol. Dale a la campanita para que te avise cuando yo subo un vídeo y acuérdate de seguirme en las demás redes, en Twitch, en Instagram, en Twitter, en Discord, donde podréis hablar con más gente de la comunidad, donde podréis recomendarme temas. Yo estaré encantado de recibir recomendaciones de lo que hablar, porque así investigo y así es lo que me gusta a mí. Así que nada, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, o os espero en la plataforma morada, el twitch.tv, el último zaguero, que saldrá por aquí. Así que hasta entonces, un saludo y buena suerte. Chao.